Esta PC Gamer puede valer alrededor de 15,000 pesos actualmente, pero hay un pequeño problema y está justamente aquí, sin hacer absolutamente nada, y lo más cagado de todo es lo que yo mismo lo armé. Y no solamente lo armé porque tenía un plan que en ese momento tenía bastante sentido. El problema es que en ese plan no salió como yo esperaba, y ahora tengo una PC que, siendo completamente sincero, es bastante potente, pero prácticamente está abandonada. Y lo peor es que cuando la ves así, probablemente piensas, ¿y por qué simplemente no la vendes? Y justamente ese es el momento que tengo ahora, porque sí podría venderla, pero también podría quedármela. Y dependiendo de lo que decida hacer con ella, esto podría convertirse en una buena inversión o simplemente en otros miles de pesos que se van a quedar sentados aquí. Así que hoy quiero contarte cómo terminé con esta PC y cuánto realmente invertí en ella y qué pasó con la compra de Marketplace que hice para terminarla. Y sobre todo, por qué una computadora que todavía tiene potencia para jugar perfectamente terminó aquí sin que prácticamente nadie la use. Y al final quiero que tú me digas qué harías con ella, porque yo todavía no tengo completamente claro qué voy a hacer con ella. Para entender por qué esta computadora está aquí, tenemos que regresar un poquito. Hace un tiempo yo tenía una PC con una plataforma AM4, tenía un Ryzen 7 5700X, 32 GB de RAM, que ya saben que 32 GB de RAM actualmente es una bestial, y una motherboard B550. Y en ese momento esta computadora era básicamente mi equipo principal. La utilizaba para jugar, editar, hacer contenidos, prácticamente para todo. Pero con el tiempo decidí darle un salto a M5, ¿no? Una PC más actual. Y cuando hice ese cambio pasó algo bastante interesante. De repente tenía un montón de componentes que todavía funcionaban perfectamente. No eran componentes que estuvieran muertos, no eran componentes que ya no sirvieran, simplemente ya no los utilizaba y estaban ahí. Y aquí fue cuando se me ocurrió una idea. Dije, ¿y si armo una PC con todo esto? Porque realmente tenía bastante hardware guardado. Tenía un procesador, una motherboard, tenía memoria RAM. Que tener memoria RAM actualmente, si ustedes van a Amazon o a Mercado Libre, están inflados por la inteligencia artificial, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Tenía almacenamiento, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que prácticamente tendría yo ya prácticamente la PC hecha, solamente faltaba algunos componentes, pero se logró comprar. Y luego pensé, ¿qué sería una buena forma de aprovechar todo eso? Pero tampoco quería simplemente armar una computadora para tenerla ahí. Quería que tuviera una función, y en ese momento se me ocurrió utilizar como una segunda PC para hacer streaming. La idea era bastante sencilla: tener mi PC principal para jugar y utilizar esta segunda computadora para encargarme del stream. En teoría sonaba bastante bien. El problema fue llevar esa idea a la realidad. Para hacer este proyecto necesitaba algunas cosas adicionales, y una de las principales era una capturadora. Y si nunca has buscado una capturadora decente, probablemente no sabes cuánto puede costar. En este momento yo no tenía ganas de gastar otros 3,000 o 4,000 pesos solamente en una capturadora, así que intenté buscar otra alternativa. Intenté hacerlo de alguna manera más sencilla. Intenté utilizar programas para poder transmitir de una computadora a otra, pero terminé teniendo varios problemas. Y aquí también tengo que reconocer algo: creo que yo mismo tenía una expectativa como equivocada sobre hacer stream, porque una cosa es jugar con tus amigos y estar hablando tranquilamente, y otra completamente diferente es jugar mientras intentas entretener a las personas que se están viendo en tu stream, ¿no? Tenías que estar hablando, tenías que reaccionar, tenías que mantener la conversación, tenías que intentar que no existan esos silencios incómodos. Y siendo completamente sinceros, yo todavía no me sentía cómodo haciendo eso durante horas. Entonces poco a poco me fui dando cuenta que no tenía demasiado sentido seguir invirtiendo dinero en una configuración para streaming que ni siquiera estaba utilizando como quería. Y terminé enfocándome en YouTube, y fue prácticamente el principal problema, porque la computadora sigue estando ahí, los componentes siguen ahí, la PC funciona, pero el propósito por el que le había armado ya no existía. Ahora sí, quiero aclarar algo, porque sé perfectamente lo que alguien podría pensar al escuchar el título. ¿Cómo que una PC completa por 4,500 pesos? Y no. Antes de que alguien diga estoy haciendo trampa con el título, no estoy diciendo que absolutamente todos los componentes de esta computadora
me haya costado 4,500 pesos. Eso aproximadamente 4,500 pesos fueron lo que terminé pagando por el combo de la tarjeta gráfica y la fuente de poder. Todo lo demás ya lo tenía, el Ryzen 7 5700X, la B550 ya la tenía, los 32 GB de RAM, el gabinete pues lo tuve que comprar y la SSD pues sumando eso también pues lo tuve que comprar. Prácticamente tenía la base completa para construir la computadora. Lo único que necesitaba era construir una tarjeta gráfica que realmente tuviera sentido para esta PC y una fuente que pudiera alimentarla. Y ahí fue cuando entró Marketplace, porque si algo he aprendido comprando componentes usados es que Marketplace puede ser una auténtica lotería. Puedes encontrar una variedad de ofertas o puedes terminar comprando un problema con luces RGB, ¿sabes? Y en este caso creo que me tocó un poquito de las dos cosas. La tarjeta gráfica que encontré era una RX 6700 XT y originalmente el vendedor lo estaba dando alrededor de 6,000 pesos, pero obviamente yo intenté negociar porque sí, voy a comprar algo usado, ¿no? Mínimo tengo que intentar bajarle el precio, obviamente regatear un poco, y lo bueno de esta compra es que el vendedor me permitió probar la tarjeta antes de llevármela, o sea, antes de pagar, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí algo. Uno de los 3 ventiladores no funcionaba y en ese momento yo dije, no puede ser, bro. Esto cambió un poquito las cosas porque una cosa es comprar una tarjeta gráfica usada que funciona perfectamente y otra es comprar una tarjeta gráfica que ya tiene un ventilador que no funciona. Así que le comenté al vendedor, negociamos el precio y finalmente llegamos a un acuerdo. Y ahí es donde entra también la fuente de poder, porque terminé comprando la fuente junto con la tarjeta gráfica, pero aquí viene la parte graciosa. La tarjeta gráfica sí la pude probar, pero la fuente no. Así que básicamente me fui a mi casa con una fuente de poder que no sabía si funcionaba y yo iba con la clásica mentalidad de pues ya veremos cuando la conecte, porque obviamente ¿qué podría salir mal? Podía salir mal absolutamente todo, pero tuve suerte, la fuente funcionó perfectamente, la tarjeta gráfica funcionó y después de conseguir las piezas ya tenía prácticamente todo lo necesario para terminar la computadora. Y después de todo eso terminé armando esta computadora y tengo que admitir algo, me gusta bastante cómo quedó porque no fue una computadora que armé simplemente por armar, aproveché prácticamente todo el hardware que ya tenía y le fui agregando las piezas que necesitaba y al final tenemos un Ryzen 7 5700X, una Rockstrix B550F Gaming Wi-Fi 2, 32 GB de RAM Dual Channel obviamente a 3200 GHz, una RX 6700 XT 12 GB, una fuente de 750 watts y una SSD de 256 GB y un gabinete KC Tatium blanco, no sé si lo pronuncié bien. Y cuando finalmente lo terminé pensé, ok, esto sí está bastante bien porque realmente no estábamos hablando de una PC que no puede hacer nada. Es una computadora que tiene todavía bastante potencial para jugar a 1080p. Sigue siendo una máquina bastante capaz de poder jugar prácticamente todos los juegos actuales, ajustando correctamente la configuración y en muchos juegos puedes utilizar configuración altas sin ningún problema. Entonces en ese momento yo estaba bastante contento porque había conseguido aprovechar componentes que tenía guardados. Había encontrado una buena gráfica, habían conseguido completar la PC sin tener que gastar una fortuna y finalmente tenía una computadora que quería. Y el problema es que después de terminarla me di cuenta de algo que no sabía para qué la iba a utilizar. Y aquí está probablemente la parte más importante de toda esta historia. Esta PC no es mala, de hecho ese nunca fue el problema. El problema soy yo, porque la computadora funciona. Tiene un Ryzen 7, 32 GB de RAM, una super gráfica. Obviamente no es actual, pero es una buena gráfica. Tiene una fuente de poder suficiente para alimentarla. Tiene almacenamiento, poco, pero pues tiene todo lo necesario para hacer una computadora completamente funcional, pero aquí está, ¿sabes? Y prácticamente nadie la está usando y eso es lo más absurdo, porque cuando armé esta computadora yo pensé que iba a tener un propósito. Primero iba a ser mi segunda PC para streaming, después pensé que podría utilizarla para otra cosa, pero al final terminé utilizando principalmente mi PC principal y esta simplemente se quedó y cada vez que la veo pienso, yo gasté
gasté dinero y tiempo armando esto, pero ¿para qué? Porque una cosa es tener una PC de respaldo y eso puede tener sentido, pero otra completamente diferente es tener una PC de este nivel simplemente sentada sin hacer absolutamente nada. Mientras pasa más el tiempo, más me convenzo de que tengo que tomar una decisión. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque si yo veo esta computadora solamente como una computadora que está ahí, pues no pasa nada. Pero cuando empiezo a pensar en el dinero que representa, las cosas que cambia, la cosa cambia. Ya calculé que actualmente esta PC podría rondar aproximadamente unos 15,500 pesos aproximadamente. Y obviamente esto no es una estimación, no significa que mañana alguien vaya a llegar y me diga si aquí tienes exactamente los 15,000 pesos. Y especialmente cuando vendes una PC completa, el precio depende muchísimo de dónde la vendas, qué tan rápido quieres que se venda y qué tan dispuesto está el comprador para pagar lo que tú consideras justo. Pero aún así estamos hablando de una cantidad de dinero bastante interesante, porque imagínate tener aquí una computadora que pudiera representar alrededor de 15,000 pesos y prácticamente no se está utilizando. Y aquí fue cuando yo mismo pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué esos 15,000 pesos podrían estar haciendo otra cosa? Podría invertirlos, podría comprar y vender componentes, podría volver a armar otra computadora, podría utilizar para mejorar mi equipo, podría incluso intentar hacer crecer este dinero poco a poco, pero ahora mismo ese dinero literalmente está sentado aquí sin hacer absolutamente nada. Y aquí es donde estoy atorado, porque tengo dos opciones bastante claras. La primera, quedarme en la PC, y siendo completamente sinceros, me cuesta trabajo pensar en venderla porque me gusta el hardware, me gusta armar computadoras, me gusta ver cómo un montón de componentes terminan convirtiéndose en una PC funcional, y además sé que si algún día necesito una segunda computadora ya la tengo. No tendría que comprar otra, pero también está la otra parte. ¿Qué sentido tiene conservar una computadora que prácticamente no la utilizo? Porque si la voy a tener aquí durante meses o incluso durante años, solamente por el hecho de que algún día podría necesitarla, pues tampoco sé si es la mejor decisión. Y entonces la segunda opción, venderla. Podría ponerla en Marketplace, intentar venderla completa y recuperar una buena cantidad de dinero. Si logro venderla alrededor de 13,000 o 14,000 o incluso acercándome a los 15,000 que yo calculo, podría utilizar ese dinero para hacer otras cosas. Y ahí es donde empieza a ponerse interesante, porque no solamente quiero vender una PC, quiero ver qué puedo hacer con ese dinero. Y creo que esta es la parte más interesante de toda esta historia, porque esta computadora comenzó como un proyecto, después se convirtió en una segunda PC, después dejó de tener propósito y ahora puede convertirse nuevamente en una inversión, y sinceramente no sé qué va a pasar. Puede que la termine vendiendo, puede que me la quede, puede que termine desarmándola completamente y vendiéndola cada componente por separado, pero hay algo que sí quiero hacer. No quiero que ese dinero simplemente desaparezca, quiero volver a invertirlo, quiero buscar otra oportunidad, comprar algo, venderlo, volverlo a invertir y ver hasta dónde puedo llevar una cantidad de dinero que para empezar prácticamente ya tenía aquí. Así que esta PC probablemente todavía no ha terminado su historia, porque hasta este momento solamente sabemos cuánto creo que vale. Ahora falta descubrir cuánto dinero realmente están dispuestos a pagar por ella, y ahí es donde empieza la siguiente parte. ¿Cuánto creen que me puedan ofrecer por esta PC? ¿15,000, 14,000 o 12,000? Hoy voy a terminar dándome cuenta de que realmente vale mucho, o voy a terminar dándome cuenta que realmente vale mucho menos de lo que yo creo. Eso lo vamos a descubrir después. Así que muchas gracias por ver el video, denle like, suscríbanse y no se olviden de comentar, y nos vemos hasta el próximo video. Chao chicos.